Ya estamos, ahora sí. Bueno, les daba la bienvenida, buenas noches con todos, con todas. Yo soy el psicólogo, psicoterapeuta Estuardo Yacol Camelis, actualmente director del Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Em, por un lado, mi labor em, tiene que ver con la terapia privada, con parejas, familias, adultos y adolescentes y también mi labor académica, docente y de capacitación en cursos y formaciones relacionadas a la terapia Gestalt, a la terapia familiar sistémica, relacionada con temas ligados a intervención con pareja, con familias, con cuadros específicos como depresión, ansiedad. En mi caso no lo manejo directamente, los temas de adicciones y TLP, pero sí parte de nuestro equipo que conforma la plana docente de los diversos cursos que dictamos. Y hoy, conjuntamente con JL Consultores y su director Juan Trujillo, estamos abriendo este ciclo de masterclass libres. Hoy estamos teniendo la segunda masterclass eh, relacionada con el tema de depresión y familia. La masterclass anterior estuvo relacionada al tema de ansiedad y la anterior al tema de adicciones. Nos va a quedar pendiente todavía la charla relacionada al TLP, porque son justamente los cuatro temas que van a estar dentro de el curso de actualización en herramientas terapéuticas, perdón, en herramientas clínicas que estamos arrancando ahora en junio, ya acabando el próximo mes. Es un curso de 4 meses en el que estaremos tratando en cada mes cada uno de estos temas con el staff de profesionales que conformamos la plana docente. Así que la idea también de estos encuentros es, por supuesto, compartir con ustedes información y una aproximación al tema en cuestión, en el caso de hoy depresión y familia, eh, y también puedan conocer un poco también a los docentes, que somos parte de este curso a aperturarse el próximo mes. Bueno, entonces, hoy, como ya lo he venido mencionando, y seguramente lo han visto también ustedes en en la promoción, vamos a tratar un tema que es bastante recurrente en la consulta, que es el tema del episodio o el cuadro depresivo, pero no únicamente como un suceso individual, no únicamente como algo que le está pasando al sujeto y que tiene que ver únicamente con el sujeto, sino también ampliaremos la mirada en entender cómo el sistema familiar influye en la génesis, en la construcción de un cuadro depresivo en uno de sus miembros, en cómo mantiene también este síntoma e incluso cómo lo potencializa. Ujú. Esto es muy importante porque dentro del curso no solamente vamos a mirar cuáles son esos factores intrapersonales que el sujeto o el paciente trae consigo mientras transita un cuadro depresivo, sino que también dentro del... Ujú. Y eso específicamente es lo que vamos a compartir el día de hoy. Ujú. Muy bien. Em, para ello, vamos a apoyarnos en la epistemología sistémica, en la mirada sistémica del mundo y, por supuesto, también la mirada sistémica aplicada al núcleo y al grupo familiar. Ujú. Cuando hablamos de del enfoque sistémico, eh, hablamos de una oportunidad para los que somos terapeutas, una oportunidad muy útil, pues inicialmente cuando se trabajaba con parejas o con familias, los primeros trabajos, eh, mediados del siglo XX, estaban dirigidos a trabajar con cada miembro de la familia por separado. Entender a José por un lado, entender a María por otro lado,
o entender a José, a María y a Jesús, a cada uno de forma individual. ¿Mm? Em, pero ya más adelante, el entendimiento sistémico nos invita a comprender que una pareja o una familia finalmente son una unidad, es decir, están conformadas por diversos miembros, pero ellos construyen una forma de relacionarse. Y resulta mucho más eh, práctico eh, poder entender las relaciones más que entender a cada sujeto por separado. Entender a cada sujeto por separado es como eh, complejizar demasiado el trabajo terapéutico con la familia. Pero cuando entendemos cómo se relacionan, entonces esa ecuación nos permite trabajar como terapeutas familiares y de pareja, nos permite trabajar con mayor facilidad y con mayor efectividad también. ¿A qué nos referimos con el modelo sistémico? Para hablar del modelo sistémico, en primer lugar, es vital entender la teoría general de los sistemas. Esto es algo que revisaremos con detalle dentro del curso. Hoy trataré de hacerlo lo más breve y entendible posible para poder tener esta aproximación el día de hoy. A ver. La teoría general de los sistemas es planteada por Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, en los años 40, ¿ok? Él no era psicólogo, era biólogo y filósofo. Lo que Bertalanffy propone es lo siguiente: es necesario estudiar no únicamente las partes, ¿sí? Sino la interacción de las partes, cómo las partes interactúan. Ujú. Eh, y qué hacen el diferente comportamiento de estas. Por eso abajito ustedes pueden ver ese dibujo que me parece que ayuda a entender el modelo sistémico, que no se trata de entender lo que le ocurre a cada individuo por separado, sino cómo los individuos van construyendo la relación con el aporte de cada uno. La pareja, por ejemplo, la pareja heterosexual, él y ella, cómo van creando una forma de relación con lo que cada uno va haciendo. Y en la familia también ocurre lo mismo. Ujú. Lo que va haciendo papá, lo que hace papá con mamá, cómo influye en el hijo. La relación que la mamá tiene con el hijo, cómo influye en el papá. En resumen, cuando hablamos de un sistema, hablamos de un conjunto de elementos que están interrelacionados. Cualquier cosa que le pase a un elemento va a afectar a los otros. Este entendimiento sistémico finalmente se aplica también para otros campos como la teoría de grupos, la ecología, el holismo, entre otros. Es decir, entender de que lo que hago, la forma en la que yo respondo, va a impactar también en las personas en las personas que pertenecen a mi sistema. Y el sistema más cercano que tenemos es el sistema familiar. Ujú. Mm, Por supuesto que lo que yo voy a hacer también va a afectar a otros sistemas más amplios. Por ejemplo, va a afectar al sistema de mi comunidad, ¿m? Va a afectar al sistema de mi país. Todo lo que hagamos va a afectar de una u otra forma al gran sistema al que pertenecemos. Pero la familia es como que el círculo más cercano y por lo tanto más vulnerable de ser afectado. ¿Por qué me tomo un momento en hablar de esto? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de un cuadro depresivo y entender cómo la familia influye en esto, tenemos en primer lugar que comprender que cuando una persona se ve afectada por un tipo de trastorno eh, o se ve perturbada emocionalmente, esto no es gratuito, esto no surge únicamente de sí mismo, tiene que ver también con el tipo de relación que viene teniendo con su círculo más cercano, que en la gran mayoría de casos es la familia, especialmente en el caso de niños, en el caso de adolescentes o en el caso de adultos que todavía ocupan un lugar dependiente dentro de su entorno familiar. Ujú. Muy bien, estamos por acá haciendo ingresar a las personas que están en sala de espera. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes se van uniendo. Ok.
Entonces, ¿cuál podríamos, o en este caso, yo he colocado como primer factor, que predispone o puede influir en un cuadro depresivo? No estoy diciendo que si este factor está presente, definitivamente algún miembro de la familia va a padecer de depresión. No. Estoy diciendo que una persona que presenta un cuadro depresivo, eh, cuando revisamos el entorno familiar, muy probablemente vamos a encontrarnos con este tipo de características. La primera que quiero mencionar es esta: el rechazo hacia la circunstancia de la persona. Estoy colocando aquí factores de la terapia familiar sistémica. Aquí les quería comentar un poco más. El modelo sistémico, ¿sí? Finalmente, es el modelo usado por el enfoque terapéutico conocido como la terapia familiar sistémica, ¿sí? En la que tenemos a personajes importantes, como Virginia Satir, como Salvador Minuchin, como Jackson, entre otros. Em, y me centro en este enfoque de la terapia familiar sistémica porque cuando veamos el tema de depresión dentro del curso, lo vamos a ver a partir de dos enfoques: el enfoque gestáltico, la terapia gestal de Fritz Perls, y el enfoque de la terapia familiar sistémica. ¿Ok? Entonces, uno de los factores, ¿no?, presentes en la familia, que influyen y que agravan incluso eh, el episodio depresivo en el consultante, es el rechazo hacia la circunstancia de la persona, el rechazo hacia lo que le está sucediendo al paciente identificado, como lo llamaríamos en terapia familiar sistémica. Y este rechazo se manifiesta a través de expresiones, ¿m? Expresiones que tienen tanto un contenido verbal como un contenido no verbal. ¿M? El contenido verbal tiene que ver con algunas frases como las que pongo por aquí, ¿m?, que me pareció importante poder compartirlas. Por ejemplo, no entiendo por qué estás triste. No tienes motivos para estar triste. Si te va bien en todo, te va bien el trabajo, te va bien con tu familia, te va bien en el plano económico, te va bien en el plano sentimental. Entonces, no tienes ningún motivo para estar triste. De alguna manera lo que le estoy diciendo al otro es: el hecho de que estés triste está mal. Está mal que tú experimentes este sentimiento. No deberías. Y claro, lo cierto es que los demás, en muchos casos incluso la familia, ¿sí?, Eh, no sabe qué es lo que realmente le está ocurriendo a quien experimenta esto. Eh, a veces incluso quien lo experimenta, el consultante mismo o el paciente, tampoco tiene muy claro qué es lo que le está ocurriendo. O qué es aquello con lo que se está deprimiendo, o qué es aquello con lo que está triste. Eh, En muchos casos el entorno familiar, en su desesperación por lograr que este pariente, que este miembro de la familia no se sienta así, empieza a usar algunas estrategias, como este primer mensaje, creyendo que al decírselas van a lograr desafiar lo suficiente al miembro de la familia como para que repentinamente diga: ¿verdad? Tienes razón, yo no tengo motivos para estar triste. Fíjate que no me había dado cuenta. Ahora que me lo estás diciendo, listo, se me fue la tristeza. Y no funciona así. ¿Mm? Si eso funcionara, pues las estadísticas de depresión serían mínimas o nulas, porque podríamos anularlas, o desaparecerlas con una frase mágica como la primera que acabamos de ver ahorita. Más bien lo que genera es todo lo contrario. Lo que genera en el consultante es mayor tensión, mayor autorrechazo. No es posible que yo me sienta así, es cierto, estoy mal, esto es un capricho mío, o soy un exagerado, una exagerada, o mil términos o mil etiquetas que me puedo poner, eh, con lo cual me termino sintiendo peor. ¿Mm? Quiero dejar en claro de que tras estas frases hay una intención positiva, pero las intenciones no siempre aseguran que el resultado sea el óptimo. ¿Mm? Piensas demasiado en ti mismo o en ti misma, estás siendo demasiado egoísta, ¿no? Claro, o sea, mira cómo estás sin ánimos, lloras constantemente,
no quieres salir, no cuidas tu higiene personal, estás descuidando tu trabajo. Tú no estás pensando en la gente que te quiere. No estás pensando en tus hijos, no estás pensando en tu papito o en tu mamá. Mira que tu madre, cómo está sufriendo al verte así. O sea, no puedes ser tan egoísta. Claro, solamente piensas en ti y en eso que tú dices que te está pasando. Pero ¿y nosotros? ¿A ti no te importa si sufrimos? Bueno, la realidad es que una persona que está padeciendo depresión no es que no le importe, pero no le alcanza la energía ni está en la capacidad para poder ocuparse del sentir de los demás, porque a lo mucho está luchando con con lo que le está ocurriendo consigo mismo o consigo misma. ¿Ok? Ujú. Entonces, realmente este mensaje, repito, a pesar de que es bien intencionado, tiene una característica manipulatoria. Ujú. Es decir, te voy a generar culpa porque si sientes la suficiente culpa por lo preocupado que nos estás dejando a los demás, por cuánto nos preocupas a los demás, si sientes la culpa de eso, eso te va a hacer reaccionar y de ese, vas a salir de ese sentir que estás transitando. Bueno. Evidentemente ustedes me escuchan y saben que eso tampoco funciona. ¿Mm? Todo esto en tu cabeza. ¿Mm? La comparación, ¿no? La estrategia de la comparación. Hay cosas mucho peores. Hay gente que sufre más que tú. ¿Mm? Hay gente que no tiene que comer. ¿Mm? Hay gente que está atravesando una quiebra financiera o un problema terrible de pareja o una enfermedad terminal. Y tú tienes todavía la osadía de querer sentirte triste por estas tonterías en tu vida. ¿Mm? Igualmente, la culpa. Pero ahora la culpa a través de la desgracia del otro. ¿Mm? La culpa por comparación. Y tampoco funciona. ¿Mm? Es más, se vuelve hasta contraproducente, repito, porque entonces ahí aparece la persona con un cuadro depresivo, tiene mensajes negativos constantes respecto a sí mismo o a sí misma, ¿sí? No sirvo, no valgo, soy un inútil, soy un fracasado, nunca voy a superar esto, no sirvo, no funciono, etcétera. Entonces, cuando de afuera, principalmente del entorno familiar, vienen mensajes de este tipo en el que me dicen qué malo eres por sentirte triste a pesar de que hay gente que sufre más que tú, no hacen más que alimentar más mi autotortura, no hacen más que resquebrajar más aún mi autoconcepto. ¿Mm? Aunque la intención por fuera sea buena, pero no funciona. ¿Mm? Solo haz deporte y come bien. Tal vez este mensaje sea el más sensato. ¿Mm? El más sensato en el sentido de que sí, está claro que hay algunas actividades que pueden ser preventivas para un cuadro depresivo y para cualquier otro tipo de cuadro de desequilibrio psicoemocional, o fisiológico también. La actividad física claramente es una herramienta, es un recurso que nos permite poder protegernos de diversas patologías. Ujú. Y la nutrición, por supuesto, más que claro. Em, lo cierto es que no son los únicos factores presentes. Entonces, una persona que hace actividad física de forma regular y se alimenta de forma saludable, evidentemente está reduciendo las probabilidades de presentar algún tipo de trastorno físico o psicológico o mental, pero no queda totalmente excluido de qué se puede ocurrirle, porque a pesar de una buena alimentación y una buena actividad física, podría atravesar un momento tan perturbador en su vida, un momento, una circunstancia tan movilizadora, tan desequilibradora, que a pesar de eso podría también quebrarse y podría caer también en un cuadro de este tipo. ¿Ok? Em, Hay estudios muy interesantes relacionados, por ejemplo, a la psiconutrición. Pueden averiguarlo ustedes en internet, en los que hay, hay estudios que nos hablan de que ciertos alimentos pueden colaborar con la génesis de un cuadro depresivo o de un cuadro de ansiedad también, que son cuadros que están muy relacionados, ¿no? Como el trastorno mixto ansioso depresivo. Se habla de un segundo cerebro, ¿m? En los intestinos. Entonces,
la nutrición es un factor que puede también influir. Ujú. Eres fuerte, así que lo superarás. Ujú. Bueno, una frase de ánimo también, muy bien intencionada, mm, pero lo cierto es que no, la persona que se encuentra dentro de esta situación no considera tener ni las fortalezas ni los recursos para poder salir fácilmente de lo que le está ocurriendo. Ujú. Em, Tampoco sirve el sé fuerte. ¿Mm? Mm, Porque finalmente no somos como deberíamos ser, finalmente somos como somos. ¿M? Sentimos lo que sentimos, no lo que deberíamos sentir, em, ni nos resulta importante lo que nos debería parecer importante, me resulta importante lo que es importante para mí. Entonces, un punto vital aquí es entender entender eh, cuál es el real sentir, qué es lo que realmente está experimentando la persona, em, y cuáles son sus prioridades, ¿m? ¿Qué es lo más importante para el sujeto? No lo que debería ser más importante para él o para ella. De hecho, vamos a ver en un momento que un factor también que interviene en la depresión podría ser también que yo esté dándole importancia o me esté exigiendo yo mismo o me estén exigiendo a darle importancia a cosas que para mí no son importantes y que eso me lleve incluso a dejar a un lado aquello que para mí sí es importante en mi vida. ¿M? Eh, Mi estilo de vida, a qué me quiero dedicar, qué actividades son las que me agradan, eh, eh, cómo quiero manejar mis sentimientos, cuál es mi proyecto de vida, tanto en lo laboral como en lo profesional, como en lo familiar o en lo de pareja. ¿M? Entonces, eso es, lo que, ese es un detalle que vamos a revisar también ahora. Entonces yo quería poner esto en primer lugar, ¿ok? Porque es la primera respuesta que el entorno familiar tiene para con el consultante. Y son respuestas que resultan contraproducentes. Es importante por esto aquí poder abordar con la familia desde un estilo más psicoeducativo, es decir, explicar a la familia que este tipo de mensajes no se convierten más que en exigencias que generan, por decirlo así, mayor presión, mayor estrés, mayor carga en el familiar que está presentando depresión. Entonces aquí lo importante es poder hablar con la familia de esto para explicarles, porque la familia a veces no lo entiende o no logra darse cuenta, ¿m? Del efecto contradictorio que producen este tipo de expresiones. Muy bien. Otros factores de orden familiar que pueden estar presentes es la misma dinámica familiar. Mm, Veremos más adelante, ya dentro del curso, desde el enfoque, desde el modelo estructural de Minuchin, que en las familias hay límites, ¿m? Hay fronteras. Eh, por ejemplo, hay límites entre el papá y la mamá. O sea, el papá es una persona mm, que se relaciona con mamá, ujú, pero él tiene una vida personal también, una vida personal que él decide cuánto de esa vida personal compartir, por ejemplo, con la mamá, con la pareja, cuánto compartir de eso con la pareja y cuánto no. Cuándo pedir ayuda o cuándo no pedirla, por ejemplo. Ujú. Cuándo interesarse o cuándo no interesarse también por lo que le pasa a mi pareja. Y a ella también lo mismo. Y esto también entre los padres y de los padres para con los hijos y entre los hijos también, por ejemplo, en las relaciones fraternales. Ahí tenemos límites. Esos límites pueden tener diferentes espesores. Ujú. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de los límites rígidos. Un límite rígido es como un gran muro que hay entre dos personas. ¿M? Entonces, una familia en la que sus miembros, en la que los padres, la pareja, los hijos, los padres con los hijos, viceversa, presentan unos límites rígidos, van a ser familias que vamos a considerarlas como familias desligadas. ¿Qué es una familia desligada? Es una familia en la que sus miembros tienen límites
tan densos, que el fluir de información entre las partes es muy limitado, es muy limitado. Entonces, estas van a ser las familias en las que el papá no sabe bien qué le está pasando a la mamá no tiene idea de cómo le está yendo al papá en el trabajo, los papás no saben qué le pasan a lo que le está ocurriendo a los hijos, a las justas conversan de vez en cuando, se saludan, porque de repente están muy ocupados o porque cada uno está en su mundo. La mamá no se enteró si la hija tiene enamorado o no, recién se entera en la sesión de terapia, a veces de repente. Eh, entonces, en ese tipo de familias donde cada uno baila con su pañuelo. Ujú. Em, Esto es un sistema que se vuelve muy peligroso, especialmente para los hijos, eh, justamente cuando están en edades tempranas, porque al no contar con la supervisión de los padres, no solo para las reglas, sino para el consejo, la orientación o el apoyo emocional, son hijos que terminan quedando muy vulnerables y quedan vulnerables a amenazas externas, manipuladores, gente con conductas invasivas. Y son en muchísimos casos eh, hijos o hijas que terminan cayendo en situaciones de riesgo, pandillaje, drogadicción, adolescentes fugitivos, embarazos tempranos y no deseados, promiscuidad sexual, entre otras consecuencias. Entonces, en este tipo de familias desligadas, con estos límites rígidos, mayormente los hijos, principalmente los hijos, em, se ven a sí mismos solos. ¿M? Y en esa soledad, frente a las diversas circunstancias que tienen que atravesar en su vida, al no contar con el sostén emocional de un adulto o de una adulta, pueden también terminar cayendo en un tema de depresión. Por otro lado, no adquieren un sentido de pertenencia en el hogar, no sienten que pertenecen a un clan. Y esto genera también sentimientos de soledad y de abandono. Ujú. Em, Peor aún, no solamente puede haber indiferencia de parte del grupo parental, de parte de los padres. Es decir, no solamente es que mi papá o mi mamá no muestran interés en lo que me ocurre o en lo que les quiero, o en lo que les quiero compartir, sino que peor aún, cuando quiero compartir algo, lo que además recibo es rechazo. ¿Mm? Rechazo. Ya vienes con tus cosas, estoy ocupado, ¿tú crees que yo estoy que rascándome la panza todo el día? O sea, tengo que trabajar para mantener esta casa, no tengo tiempo. Ajá. Tú no sabes todos los problemas que tengo. Ujú. Si es que además no tenemos padres que además presentan también problemas mayores, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, algún trastorno también de personalidad o algún desequilibrio mental o emocional. Entonces, estos hijos principalmente son muy propensos a también presentar estos cuadros, repito, dentro de estas familias desligadas, ¿m? En la que no hay esta interacción de cuidado, de atención, de preocupación, de cooperación, de protección, de colaboración entre sus miembros. Entonces, muchas veces estos hijos terminan encontrando ese calor familiar, por ejemplo, en la calle. Ujú. Es muy interesante cuando revisamos los estudios respecto a pandillas, cómo el muchacho o la muchacha pandillera refieren que en la familia han encontrado esa lealtad, ese cuidado que no tenían en casa. ¿M? Que no tenían en casa. Entonces, el compromiso que muestran con la pandilla, incluso con sus antivalores, es total, porque aquí realmente sí me cuidan. ¿M? Aquí sí les importo. ¿M? Muy bien. María Rodríguez, deprimirse es como una salida en todos los casos, en todos los casos. Ajá. Deprimirse, deprimirse em, es una forma de responder a la situación. Em, Cuando hablas de salida, hay que tener mucho cuidado porque el término salida nos invita a pensar en escapar,
en salirse de lo incómodo, o incluso en algunos casos nos lleva a etiquetarlo como un acto cobarde. Ujú. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque finalmente todos hacemos lo mejor que podemos frente a cualquier circunstancia que atravesamos. Ujú. Entonces, no sé, aquí somos 22 personas en este momento. Si nosotros que somos estos 22 mañana despertáramos y atravesáramos, no sé, mm, una, no sé, una crisis política, que conlleve a que, no sé, lo que hoy nos valía $10, mañana nos valga un centavo, porque ha habido una inflación terrible. Nosotros 22, ninguno va a responder de la misma manera. Cada uno de nosotros responde de una forma diferente. Y eso tendrá que ver con mi historia, con mis recursos, con mi percepción de la vida, con mi constitución neurológica, entre otras cosas, con mi dinámica familiar. Todos estos factores van a generar una ecuación que va a hacer que cada uno de nosotros responda de una forma diferente. Ajá. Y todos vamos a tomar el mejor camino, o sea, todos vamos a tomar el camino que consideramos que es el más óptimo. ¿Mm? Algunos acá se pondrán a llorar, otros usaremos algún tipo de droga para olvidarnos del asunto. Hablo de drogas legales como ilegales. Otros nos, nos enviciaremos con algún distractor para no pensar en esto. Otros nos centraremos en buscar soluciones. Alguien pensará en morir. Entonces, cada uno encontrará una salida, un camino, una forma de responder a esto. Algunos nos deprimiremos, algunos de nosotros podríamos caer en un cuadro depresivo frente a esto, porque es lo mejor que podemos hacer. Si pudiéramos hacer otra cosa, mejor la haríamos. ¿Mm? Entonces, si alguno de nosotros cae en depresión y requiere atención y está dispuesto a recibirla, habrá que, en el abordaje, habrá que uno, entender qué es lo que le está ocurriendo y esta forma de responder a esta situación, a esta inflación terrible que ha surgido, esta forma de responder con qué se relaciona, cuáles son las creencias que tiene, cuál es la historia de dónde viene, em, qué es eso qué es lo que está evitando hacer, qué es lo que está buscando obtener. Hay toda una revisión ahí de lo que le puede estar pasando. Pero repito, hay que tener mucho cuidado con darle una connotación negativa a la persona que está deprimida, decirle que lo que está haciendo está mal. ¿Mm? Porque repito, es la mejor respuesta que puede dar frente a esta circunstancia. Y ese entendimiento es la base para un trabajo terapéutico efectivo. El entendimiento, la aceptación de lo que le ocurre al sujeto. Ujú. La pornografía a temprana edad se presenta en las familias desligadas. Bueno, las familias desligadas, como decía hace un momento, van a tener hijos que van a quedar muy expuestos eh, a los diversos riesgos que pueda presentar el exterior. La pornografía puede ser uno de ellos también. Ajá. Eh, Creo que en la actualidad todos sabemos que los contenidos pornográficos están al alcance de cualquiera, solo con un clic. Ujú. No hay ningún tipo de restricción, ninguna. Está disculpen, ¿no? La estúpida restricción del da clic aquí si eres mayor de edad. O sea, por Dios, eso no restringe nada. Y por supuesto, quienes crean contenido pornográfico y buscan venderlo, lo saben. ¿Mm? Em, entonces, eh, la supervisión en menores es importantísima para evitar de que puedan tener contacto con este tipo de contenidos. Porque sabemos que estos contenidos, por supuesto, traen información que sí, trastoca la naturaleza de la real sexualidad. ¿M? Trastoca la naturaleza de la real sexualidad.
Y no estoy hablando en un sentido moral. Perdóneme, me entró una llamada y se me cortó acá la... Ahorita la comparto. No estoy hablando en un sentido moral, estoy hablando en un sentido de consecuencias reales, ¿no? Eh, Hay estudios que nos dicen claramente que las personas que consumen en exceso pornografía presentan dificultades como disfunción eréctil, eyaculación precoz, en el caso de varones. Tenemos muchachos eh, que con 14, 15 años están ya consumiendo medicamentos como Cialis o medicamentos que se prescriben para personas con problemas de disfunción eréctil, no porque tengan un problema estos muchachos, sino porque simplemente quieren tener un rendimiento como lo tiene el actor porno estrella de la semana, ajá, que puede estar con 50 mujeres. ¿M? Em, y entonces estos muchachos empiezan a confundir estos contenidos como si fueran parte de la realidad. Y esto trastoca terriblemente su actitud sexual, su actitud sexual. La mujer también se puede ver influenciada. Entonces, si hablamos, repito, de niños adolescentes totalmente expuestos a este contenido, por supuesto, también van a estar proclives a meterse en problemas, ¿no? A terminar pasándola mal. Ujú. Em, a poner en riesgo su salud física y mental, ¿no? Y convertirse casi seguramente en adultos que en el ámbito de pareja pues mm, no puedan ser plenos, no puedan ser plenos, que puedan vivir el terreno de la sexualidad y de la pareja con mucho sufrimiento, porque va a haber de fondo mucha exigencia. Muy bien, entonces, y no solamente quedan expuestos a la pornografía, ¿no? Quedan expuestos a las drogas, a la promiscuidad sexual, al delito, contra otros o contra ellos, etcétera. Ujú. Muy bien, vamos a volver entonces aquí. Permítame un ratito. Bien, entonces, otro factor que tenemos a nivel familiar, es también el tema de la comunicación. Eh, yo sé que es muy trillado el tema de que, claro, es que los problemas, el problema con esa familia, con esa pareja es que no hay comunicación. Vamos a ver también dentro del curso que esto no es literalmente cierto, o sea, no es que no haya comunicación, siempre hay comunicación, siempre la hay, ¿m? En diversos niveles de calidad. Y hay comunicación que es efectiva y hay comunicación que es disfuncional. ¿M? Entonces, tenemos, por un lado, esta comunicación en la que las emociones son restringidas. En algunas familias no está permitido, por ejemplo, el enojarse o el estar triste o incluso el reírse o el divertirse. Ujú. Esto, por supuesto, viene a partir de ciertos mandatos, ¿no? Entonces, aparece aquí una represión emocional que principalmente en el caso de la tristeza puede también conllevar al desarrollo de un episodio depresivo. Porque sabemos que en la depresión el principal componente emocional es la tristeza, principalmente. ¿M? Y en muchos casos vamos a ver que la persona con depresión lo que experimenta es una tristeza reprimida. Es paradójico, ¿sí? Por eso es que muchas personas con depresión refieren que no pueden llorar. ¿M? Es como si los lacrimales se hubieran quedado atascados. Y efectivamente, los han atascado, porque se les ha enseñado que no está bien estar triste. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando a mí me dicen que no está bien sentirme triste, eso no hace que se me quite la tristeza. Lo que hace es que mi tristeza la mando al sótano, ¿m? La mando al último cajón. Pero al mandar al último cajón no significa que desaparezca, solamente que se va acumulando. Y hay un momento en el cual, ¿sí?, esa acumulación tiende a manifestarse en forma de desánimo, apatía, desenergetización, desmotivación, muy propio
de los cuadros depresivos. Entonces, en familias que son muy restrictivas con el tema emocional, en las que no se permite que los miembros puedan expresar lo que sienten, puedan expresar, por ejemplo, cuando me siento triste, cuando quiero llorar, cuando quiero tu hombro para apoyarme porque estoy decaído, o cuando no me puedo enojar porque enojarme es peligroso, o incluso cuando no me puedo reír o volverme loco de la alegría porque bueno, pueden haber muchas creencias de fondo, ¿no? Muchas creencias de fondo. Em, es muy interesante eso también. Em, no sé, no te rías tanto porque qué van a pensar de ti. ¿M? Eh, no, si eres mujer, ¿qué te puede ocurrir si te ríes tanto? Van a pensar que te estás insinuando. Vamos, la vida no es solamente para reírse. ¿M? Fíjese que todo también viene producto, todo tiene que ver mucho con los mensajes que son el resultado de creencias y de creencias que a veces traemos de generaciones anteriores. ¿M? No sé. En esta familia hemos pasado cosas tan difíciles que esto de querer volverte loco de risa es prácticamente una falta de respeto, ¿no? Para todo lo que hemos venido atravesando o lo que atravesamos en su momento. Entonces, vamos, una alegría contenida, una alegría no permitida, también podría convertirse, también podría trastocarse en algún momento en en una manifestación depresiva. Ujú. Entonces, la comunicación patológica, por un lado, la prohibición emocional. Y por otro lado, el famoso doble mensaje, que esto lo propuso el antropólogo Bateson, que es uno de los importantes representantes de de uno de los importantes personajes que aportaron a la terapia familiar sistémica, por ejemplo, con este tema del doble mensaje. Ujú. ¿Qué es el doble mensaje? El doble mensaje es cuando digo una cosa por un lado, ujú, y digo otra por otro lado, pero incluso lo digo a la vez, ¿no? En algunas situaciones. Em, por ejemplo, permítame un segundito que tengo aquí a alguien que no está logrando entrar. Parece que no había recibido el link a tiempo. Em, por ejemplo, em, eh, conmigo, una mamá que le dice a su hijo, ¿no? O a su hija, ¿no? Tú puedes confiar en mí. ¿M? Tú puedes contarme lo que tú quieras contarme. Yo estoy acá siempre abierto o abierta a escucharte, ¿ok? Claro, pero al día siguiente el hijo o la hija vienen a decirle, ay mamá, mira, te cuento que la chica que me gusta, la saludé y no me respondió el saludo. Y eso me ha dejado mal, me siento mal porque no me ha saludado y estábamos tan bien, no sé qué le pasa, de repente ya no le gusto. Y la mamá lo escucha y le dice, por favor, hijito, no me vas a contar tonterías, o sea, estoy ocupada, estoy haciendo un montón de cosas. O sea, ¿tú qué cosa crees? Que yo no hago nada. Así que, por favor, son tonterías. O sea, háblame de otra cosa más importantes. ¿Está bien? Estoy ocupado ahorita. Acá tenemos un doble mensaje. Por un lado hay, cuenta conmigo para lo que quieras, pero por otro lado, en la acción hay una barrera, hay un rechazo, incluso una descalificación respecto a lo que el muchacho le puede estar ocurriendo. Ujú. Em, el doble mensaje también, ¿no? Ujú. Bueno, acá también es cuando se cruza lo verbal con lo no verbal. Entonces, no sé, mi hijo me dice, bueno, papá, ¿sabes qué? Lo he estado pensando bien y yo quiero ser actor de teatro. He decidido estudiar eso ahora que acabé el colegio, lo tengo claro. Y el papá le dice, ¿actor de teatro? Oye, pero ¿de verdad tú quieres ser eso? Bueno, no sé, bueno, tú haz lo que tú quieras. Yo no me voy a meter, yo no me voy a meter. Así que bueno, ya tú haz lo que tú quieras y bueno, ya esa es tu decisión. Papá, pero ¿por qué no estás de acuerdo? Yo te he dicho que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieras? ¿Te he dicho que no estoy de acuerdo? Ninguno de ellos no estoy de acuerdo. Te he dicho que hagas lo que tú quieras y ya tú verás. Entonces, claro, a nivel verbal, a nivel palabra, lo que diríamos a nivel analógico,
perdón, a nivel digital, estoy diciéndote, haz lo que tú quieras, pero a nivel no verbal, estoy aplicando un tono de voz y un gesto totalmente descalificador. Y esto puede resultar, puede no, esto resulta finalmente un doble mensaje para quien lo está recibiendo. ¿Mm? En este caso el hijo. Y esto genera un tema de confusión. Entonces, ¿qué hago? ¿Mm? Porque si me pongo a estudiar teatro y lo decido, mi papá me está diciendo que sí, pero por otro lado también noto que no está completamente conforme. Así que si lo hago, probablemente él va a estar descontento conmigo o va a sentirse decepcionado de mí. ¿Mm? Y si decido no hacerlo, él me va a decir de que esa fue mi decisión, porque él nunca me lo negó y nunca me lo prohibió. Entonces, es entrar en un embrollo cuando hay esta comunicación con este doble mensaje. Y principalmente cuando ese doble mensaje viene de alguien con más jerarquía, con un papá o una, o una mamá, y le dirige este doble mensaje a alguien de menor jerarquía, como los hijos, niños adolescentes, la confusión es terrible, es terrible. Ujú. Y no saben bien qué hacer. Em, sí. Ujú. Yo estoy trabajando ahora con una chica que ya terminó la carrera de comunicación y publicidad y resulta que no consigue, bueno, no trabaja, no entra a desarrollarse en la carrera porque nunca le gustó. Es una chica de 23 años, nunca le gustó la carrera. Y cuando conversamos con la familia, el papá le dice, pero si tú me dijiste que tú querías estudiar eso. Ujú. Em, y la chica le dice, efectivamente, yo te dije que sí, que quería estudiar comunicación o publicidad, pero te lo dije después de que te dije que ella quería estudiar psiquiatría. Después de que yo te dije que quería estudiar psiquiatría, y cuando te dije que quería estudiar psiquiatría, lo que tú me respondiste es, no, de ninguna manera. Mira, mejor estudia estas carreras que tienen que ver con esto, con esto, con esto. Y cuando tu papá me diste el menú de las carreras con las que tú estabas de acuerdo, la que me resultó la menos incómoda era comunicación y publicidad. Entonces, cuando me preguntaste nuevamente, ¿quieres estudiar? Te dije, bueno, papá, no te lo dije así, ¿no? Pero de tu menú, lo que te dije fue, papá, comunicación y publicidad. Muy bien, hijita, me dijiste, listo, ¿ves? Ya lo teníamos, no era tan difícil. ¿Mm? Listo, te matriculo. Y así me le he pasado 6 años estudiando esta carrera. Y ahora que le he terminado, no me gusta. Simplemente lo he hecho para poder complacerte. ¿Ah? Cumplí. ¿Mm? Es interesante cómo sale la frase, no lo dice ella, ¿no? Pero la forma en la que lo dice es como quien dice que cumplí la condena, ahora déjame libre. Ya cumplí con la sentencia. La sentencia era que yo me sople los 6 años estudiando esa carrera, lo hice. Y lo hice bien, porque además como la chica tiene buen nivel intelectual, lo pudo cumplir y lo hizo bien, con buenas notas, sin repetir ningún curso ni ningún ciclo. Pero ahora le está diciendo a papá, ahora déjame libre. Acá está el título, te lo doy, enmárcalo, siéntete orgulloso de mí con eso, ahora déjame libre. Ujú. Y la chica recién ahora se está animando a descubrir realmente lo que quiere, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, él lo ponía como un ejemplo también de doble mensaje, ¿no? Porque por ahí el papá dice, claro, tú me dijiste lo que querías estudiar, pero claro, ella respondió desde la restricción que él le puso. Ujú. Entonces, esto también es entendido como una comunicación patológica, disfuncional. No es honesta, no es transparente, no es de una escucha abierta tampoco. Ujú. Y tiene que ver con el sistema familiar. Los roles rígidos, mandatos, lealtades, mitos familiares, ¿no? Los hijos parentalizados, cuando los hijos toman un rol en desorden dentro de la familia, dejan de ser hijos para convertirse en padres de los hermanos menores. Cuando los papás reales no pueden ocuparse de la casa, a veces le dejan al hijo mayor o a la hija mayor la responsabilidad de los hermanos. Entonces, esto genera un alto nivel de estrés. em, Muchos sentimientos de incompetencia también, porque este hijo o esta hija mayor no logran cumplir al 100% ese rol de pseudopadres o pseudomadres, porque mentalmente y físicamente no están listos para eso, no son realmente sus hijos, incluso a veces reciben sanciones de los padres por no haber cuidado bien al hermano o por no haber tomado una buena decisión en casa, y esto genera un peso grave para estos hijos. Em,
los roles también, ¿no? El hijo que tiene que también se vuelve la esperanza de la familia, ¿no? Eh, Tengo pacientes con cuadros de ansiedad o con cuadros de depresión eh, que viven la presión de que son los únicos profesionales de la familia, ¿no? Sus papás, sus abuelos fueron campesinos, él sí tuvo la oportunidad de repente llegar a la capital y estudiar una carrera, y la presión que tiene es enorme. ¿M? Cada vez que se comunica con los padres o con la familia, siempre la pregunta es cómo te van los estudios, y aprobaste, y ya pasaste de ciclo, y cómo te va aquí, y cómo te va allá. Eh, y es como que se terminan sintiendo únicamente como un instrumento de, de orgullo profesional para la familia, ¿no? Como el elegido para que pueda convertirse en el diploma que toda la familia, incluso hacia atrás, intergeneracional, no logró. Él lo tiene que lograr. Entonces, imagínense, si no le va bien en la carrera, o si se da cuenta que no es la carrera que quiere, no solamente vive la frustración personal, sino viviría también la decepción de toda su estirpe, ¿no? De todo su linaje. Es una presión terrible también la que pueden experimentar algunos hijos en ese lugar. Ujú. Eh, ¿Qué tipo de pareja debes elegir? Ujú. ¿Cuál debe ser tu nivel económico? Em, no al error, no a equivocarse, siempre dirigido al éxito, no a la debilidad. ¿Mm? Em, También tenemos, así como tenemos las familias desligadas, tenemos por otro lado las familias sobreinvolucradas, esas en las que todos tenemos que saber todo, ¿no? Entonces, los hijos tienen que revelarle constantemente todo a los padres. Entonces, se sienten asfixiados, se sienten constantemente invadidos. Y no solamente por tener que revelar, repito, lo que les ocurre, lo que quieren, sino porque además al revelarlo, esto se vuelve peligroso, más aún si tenemos algunos padres eh, que son también autoritarios. Entonces, terminan eh, imponiendo normas o pautas que los hijos, especialmente cuando son adolescentes, con las que los hijos no están de acuerdo. Y nunca hay un lugar para la negociación, que es lo que se recomienda, ¿sí? Más que la imposición o más que la simple permisividad, el tema de la negociación. Entonces son adolescentes que no estudian lo que realmente quieren estudiar, no se dedican a las actividades que se quieren dedicar, no pueden compartir socialmente como quisieran compartir, eh, a veces por estas pautas muy rígidas dentro de la familia. Y muchos casos de adolescentes que caen en depresión o incluso recurren lamentablemente al camino de la autoeliminación como el suicidio, son adolescentes que a veces cuando dejan sus escritos o sus cartas, comentan que vivían en una familia donde sentían que no podían volar, donde no podían ser libres, donde no podían lograr los objetivos que deseaban, no podían desarrollar ese proyecto de vida que tenían pensado porque su propia familia no se los permitía. Ujú. Familias sobreinvolucradas. Y los mitos familiares, que son estas pautas que se transmiten de generación en generación, ¿no? eh, Tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero, eh, eh, no puedes confiar en los hombres, si eres mujer, si eres hombre, no puedes confiar en las mujeres, ¿no? Las mujeres solamente se van a aprovechar de ti, o solamente van a querer que les va a importar lo que materialmente les puedas dar. Una serie de creencias que se transmiten de generación en generación y que es muy interesante revisarlas, porque cuando empezamos a detectar dónde estuvo el origen, casi siempre descubrimos que el origen estuvo en una situación real, estuvo en un bisabuelo que de verdad tuvo una esposa que lo traicionó, o estuvo en una abuela que de verdad tuvo un marido que la dejó abandonada, ¿m? Eh, o estuvo en un ancestro que eh, fue muy relajado y no le puso mucho interés al cuidado del dinero, y eso lo llevó al fracaso financiero o económico. Entonces, a partir de esos casos, surge entonces esa creencia del debemos ser así. No debes confiar, no debes creer en, o debes estar muy ligado al tema del éxito, o tienes que cuidar el dinero de forma exagerada, eh, a partir de un caso real. Eh, lo que nos toca ahí es ayudar a la familia a entender que esa creencia o ese mito familiar que se ha transmitido de generación en generación, eh, parte de una buena intención.
está buscando cuidar algo para las generaciones posteriores, pero en base a un hecho que ya caducó, en base a un hecho que ya caducó. Ujú. Em, Como nos puede pasar a muchos centroamericanos o sudamericanos, si queremos seguir peleados con los españoles, ¿no? O sea, estamos hablando de siglos, ¿no? Y seguir imaginándolos como opresores o como conquistadores, cuando eso ya no está ocurriendo. Ujú. Entonces, es seguir manejando un escudo, repito, que ya expiró, que no tiene nada que ver ya con los tiempos actuales. Igual pasa con las familias. Ujú. Ok, entender que eso le pasó al bisabuelo, ujú, pero que hoy podemos hacerlo diferente, ujú, que hoy podemos actuar de forma diferente, que hoy le puedo dar la oportunidad a un hombre de que pueda entrar a mi vida y confiar en él. Puedo dar la oportunidad a una mujer de que pueda entrar en mi vida y cuidar de mí también. Que puedo darme la oportunidad también de ser exitoso económicamente, pero sin sacrificar mi salud, sin sacrificar mis relaciones, sin sacrificar mis sueños. ¿Mm? Em, es muy interesante el trabajo con estas creencias que las familias arrastran, porque no tiene que ver con decirles, por favor, no crean en eso, sino invitarlos a valorar la intención positiva que había tras esa creencia y actualizarla. Eso es muy distinto que simplemente rechazarla. Porque, repito, esto partió de una buena intención, de algo que querían, que se ha querido cuidar o que se ha querido evitar. Ujú. Muy bien. Ujú. Entonces, bueno, si los hombres son malos y solamente se van a aprovechar de mí, entonces, bueno, a pesar de que me he encontrado con muchos hombres maravillosos, me toca a mí ser leal a ese mito familiar y bueno, y seré una mujer soltera y exitosa, ¿m? Por lo menos en apariencia, aunque por dentro tenga el corazón roto de no haber podido encontrar nunca un compañero, que es lo que siempre deseé en mi vida. ¿Qué podría ocurrir? Que tengamos también a una mujer, en este ejemplo, que termine viviendo, experimentando un cuadro de depresión. ¿Y qué va a ocurrir? Que esto está tan ligado a una creencia tan instaurada, tan profunda, que efectivamente la persona diga, no sé por qué estoy deprimida, no sé por qué estoy deprimida, si me va bien. ¿M? Tengo un buen trabajo, tengo un buen puesto, tengo mi departamento propio, tengo 15 gatos, tengo todos los muebles que quiero, puedo salir a comer donde quiera, tengo ropa de marca, pero no sé por qué estoy deprimida. Y de repente, en la medida que vamos abordando, vamos encontrando de que esa tristeza profunda tiene que ver con la frustración de que no ha podido tener un compañero porque no se lo ha permitido, porque ha preferido ser leal al mito antes que ser una traidora a la creencia familiar. Este ejemplo puede ser puesto en diversos casos, en diversos casos. Ujú. Muy bien. Y otro componente muy importante también y que puede ser factor predisponente o generador de una depresión es el tema de los duelos no resueltos, los duelos no cerrados. Ujú. Em, Hay que entender que cuando hablamos de duelos, no solamente hablamos de la muerte física de un ser querido, ¿sí? Los duelos tienen que ver con pérdidas de toda índole: muerte de un ser querido, ruptura de una relación, quiebre de un proyecto, final de una etapa de vida. Ujú. Entonces, eh, se murió este pariente, hubo esta quiebra financiera en la familia y se perdió muchísimo dinero, lo cual llevó a una inestabilidad muy grave para la familia en su momento. Mm, una pareja que se rompió, una relación de pareja que se quebró, que se rompió. Un niño o un bebé no nacido, ya sea por algo provocado o algo espontáneo, una muerte repentina por un accidente o una enfermedad, pérdida de la salud, pérdida de la juventud, pérdida de ciertas capacidades que vamos dejando atrás en la medida que vamos creciendo o envejeciendo. Todo esto implica duelos. ¿M? Y todo duelo requiere de un proceso. ¿M? Requiere de una asimilación de lo que ya no es posible. Implica un camino
para poder digerir y aceptar que ya no puede esperar que eso vuelva o que eso se dé porque se terminó. Ujú. Y eso puede tomar un tiempo. Ujú. Entonces, algunas familias pueden llevar duelos no cerrados, ¿sí? Como lo comentaba y aparece aquí, ¿no? Ujú. Em, la muerte, por ejemplo, de un ser querido que es algo que una familia no logra llorarlo, por ejemplo, ¿sí? eh, Algo muy doloroso que puede ocurrir en una familia puede ser, por ejemplo, la muerte de un niño, de un pequeño. Ajá. Puede ser atroz, trágico. Y es tan doloroso que la familia, lo mejor que puede hacer para responder ese dolor es evitar sentirlo. Ujú. Y entonces esto se convierte en una pauta incluso, ¿sí? Eh, Vamos a dejar esto atrás, no vamos a conectar con esto, incluso esto no ocurrió, tenemos que ser fuertes. Aparecen mensajes inspiradores, ¿no? O, o hasta poéticos, ¿sí? No, pero no tenemos que llorar porque si no, él o ella van a sufrir. ¿M? Hay que ser fuertes, no podemos derrumbarnos, no hay espacio para poder doblegar las rodillas emocionales. Y esto queda como un tapón guardado en los miembros de la familia e incluso, claro, ¿qué pasa? Queda guardado en la familia actual constituida, los padres con los hijos, y esos hijos cuando crecen y conforman su familia, también transmiten ese tapón emocional. ¿M? También transmiten esa actitud de puerta cerrada al dolor emocional. ¿M? Y como lo comentábamos al inicio, este tipo de emociones reprimidas lo que terminan generando es que la emoción se trastoque. ¿M? A mí me gusta muchísimo una frase de Fritz Perls, que él dice, ujú, saber estar triste es la mejor manera de prevenir la depresión. Suena paradójico, ujú, pero lo que nos invita a mirar esto es que darme permiso de sentir, ¿sí? Darme permiso de sentir me permite digerir, procesar la emoción, ¿m? Para finalmente poder soltarla. ¿M? Pero no puedo saltarla por encima, ¿m? Sin atenderla. ¿M? ¿Es doloroso? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. ¿M? Entonces, la depresión es una forma de congelar la emoción del duelo. ¿M? Y entonces en la familia no se habla de lo ocurrido, ¿sí? No se pone sobre la mesa, no se siente. ¿M? Eh, y esto conlleva, repito, de que en algunos casos algunos miembros o algún miembro en particular termina presentando este cuadro que no se convierte más que en un síntoma o en el síntoma que evidencia el sentir que está oculto en la familia. Eh, por eso el trabajo familiar puede ser muy rico, ¿no? Porque no solamente trabajamos con el consultante que presenta el síntoma, sino que cuando trabajamos con la familia empezamos a darnos cuenta, ¿sí? Cómo este consultante es el que ha decidido cargar con todo el sentir de la familia, pero es el que sí se ha permitido mostrarlo. ¿Mm? Entonces, el consultante se vuelve como esa puerta que nos permite poder ver lo que realmente está ocurriendo en la dinámica familiar o en el corazón de la familia. Ujú. Y por otro lado, antes de finalizar, esto tiene que ver con temas como la triangulación, también planteada por Minuchin en su modelo estructural. Por ejemplo, la triangulación desviadora. ¿Cómo es esto? Padres e hijo, por ejemplo. Los padres, en su función pareja, tienen problemas de pareja. Y estos problemas de pareja no logran resolverlos. Pero una forma que han encontrado, ¿sí? Para poder distraerse de su conflicto de pareja y no atenderlo, porque cuando lo atienden no saben cómo resolverlo, es prestarle atención a un síntoma en el hijo. Y curiosamente, el hijo también se da cuenta de esto. Entonces el hijo se da cuenta que de repente los papás pelean mucho
pero cuando él está muy triste o muy decaído, se da cuenta que los padres dejan de pelear y lo atienden. Hijito, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Ajá. Vamos al médico, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra. Y el hijo también se da cuenta que en ese momento, cuando él presenta el síntoma o el malestar, surge cierta armonía en casa. Ujú. Eh, y los padres también notan esto. Y entonces finalmente los tres, terminan encontrando una fórmula perfecta para encontrar una armonía, claro, superficial. Ujú. Entonces, mientras el hijo se mantenga enfermo, los padres no tendrán mucho tiempo para mirar su conflicto conyugal y estarán más atentos a atender al hijo y a preocuparse por él. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se llama una triangulación desviadora. ¿Mm? Entonces, cómo la persona con depresión se convierte en el distractor para que la familia o la pareja no tengan que confrontar ese conflicto que no pueden resolver. Si este caso cayera en manos de un terapeuta familiar sistémico y se diera cuenta de esa triangulación, entonces el trabajo, el abordaje estaría dirigido a, ok, yo noto que su hijo tiene toda esta sintomatología, eso lo vamos a atender, pero por otro lado, quiero conversar con ustedes dos en sesiones de pareja, a ver qué está pasando con ustedes, qué es eso que como pareja no pueden resolver. Me gustaría ayudarlos. Creo que si los ayudo a ustedes a resolver su conflicto de pareja, eh, y pueden llegar a un buen equilibrio, tal vez ni para usted ni para su hijo sea necesario que esta depresión siga presente o no tendría ya ningún tipo de utilidad. ¿Mm? Entonces ahí tenemos una mirada sistémica también. ¿Ok? Bueno. Entonces, a ver, tenemos por aquí algo en el chat. La desaparición de un familiar, un duelo que se queda sin cerrar. Por supuesto, claro. Eh, Oye, ahora que lo dices, María, claro, no solamente un familiar que muere, un familiar que desaparece, que no se le conoce paradero alguno. Y esto me lleva también al duelo migratorio. Ujú. Los duelos migratorios también que muchos atraviesan a partir, no sé, de países en los que ha surgido un régimen dictatorial, como el caso de los amigos venezolanos, ¿no? Cuántas familias se han partido, cuántas parejas se han quebrado a partir de lo que ha ocurrido políticamente en ese país. Em, entonces, claro, tenemos eh, a personas que también pueden estar transitando un cuadro depresivo producto de que tantas cosas. No han podido despedirse de su madre que ha muerto en otro país y no han podido enterrarla y hasta ahora no pueden ni siquiera visitar su tumba. Ujú. Em, eh, el alejamiento con la familia, con los amigos, con la patria. Y con la patria no me refiero al tema patriótico del himno nacional, no, me refiero principalmente a la patria referida a mi comida, mi barrio, mi lugar, mis costumbres, mis tradiciones. Ujú. Entonces, ahí también aparece un duelo que puede ser muy difícil de procesar, ujú, porque es muy doloroso. Ujú. Y repito, al no ser digerido, al no ser procesado, puede también trastocarse, por ejemplo, en una manifestación depresiva. Ajá. Juan Ábalos, o incluso durante la pandemia, muchas familias no pudieron despedirse de un miembro fallecido, sobre todo en la primera hora. No, esto fue durísimo, Juan también, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron que atravesar el tema de ver un familiar que cayó contagiado de COVID? Lo vi entrar al hospital y nunca más lo vi salir. Solamente lo pude ver ya dentro de un ataúd porque ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de él en vida ni de su cuerpo. ¿Mm? Que por lo menos me permite poder mirarlo por última vez. Entonces, ahí también se pueden generar estos duelos no cerrados. Y el abordaje es muy conmovedor, muy conmovedor. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con duelos personales o con duelos familiares, es conmovedor. Yo creo que los terapeutas tenemos que trabajar mucho en el tema de estar dispuestos a ser tocados también por lo que moviliza al consultante o por la familia. O sea, tener la capacidad de sensibilizarnos. Ujú. No manejarme como si fuera un astronauta con un traje
que hace de que yo vea a la familia como alguien que está fuera de mí, y que lo que les pasa solamente lo veo como objeto de estudio. No, sensibilizarnos con lo que le ocurre al sujeto o a la familia mm, potencializa el abordaje, potencializa la intervención. Ujú. Eh, Creo que cuando el consultante o la familia ven también la sensibilidad del terapeuta, terminan siendo también más compasivos consigo mismos. Ujú. Bueno, entonces, hasta aquí he querido compartir con ustedes cómo algunos factores del sistema familiar pueden influir dentro de la generación, mantenimiento o agravamiento de un cuadro depresivo, que es parte de lo que veremos justamente dentro de nuestro curso que estamos iniciando el próximo mes. Aprovecho en comentarles que este curso en herramientas terapéuticas para el abordaje clínico de ansiedad, tenemos un módulo de ansiedad con un docente especialista, un módulo de depresión con otro docente, el módulo de trastorno límite de personalidad con otro docente y adicciones también con otro docente especialista en el tema. Es un curso de 4 meses, ¿sí? Cada mes son 4 clases, los días lunes de 7:30 a 10 de la noche. Em, Voy a compartir con ustedes aquí el brochure con la información del curso para que la puedan revisar. Ahí también tienen los números de contactos y los costos de inversión. Hay un descuento por preventa que estaría bueno que lo puedan aprovechar a modo de ahorro. Em, y por supuesto, todas las clases del curso quedan grabadas para que los alumnos puedan quedarse con esta información y revisarla cuantas veces quieran, así como los materiales también que se brindarán en cada una de las sesiones. Así que, bueno, no sé si por ahí de repente surge alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos visto hoy o respecto al tema de este curso. Yo quedo por aquí atento. Ujú. Con gusto, María. Gracias a ti por tu presencia en la reunión de hoy. El curso está abierto para estudiantes y profesionales de carreras ligadas a la salud en general, pero también está abierto para público en general que desee también conocer más sobre estos temas o incluso lo tomen también como un curso de desarrollo personal, porque dentro de este curso quienes ya nos han acompañado en otros cursos y diplomados saben que no trabajamos únicamente de forma expositiva, sino que trabajamos también de forma práctica y también de forma vivencial. Así que hay mucho trabajo personal dentro de las clases que dictamos en estos cursos. Entonces, hay mucho público que proviene de otras carreras que también entra a participar porque sienten que el curso también los ayuda como personas. Y bueno, esto también puede ser muy enriquecedor y muy valioso, ¿no? Para quienes se animan. Ajá. El curso será para adolescentes o para adultos. El curso catering lo dictamos para adultos. Está dirigido a adultos. Ajá. La información que compartimos dentro del curso, tanto a nivel teórico como técnico, no es información que consideremos que sea apropiada para menores o para personas menores de edad. Ujú. Muy bien, entonces estaba por agregar el... mm, agregar el brochure para que ustedes lo puedan revisar. Lo tengo aquí en descarga, brochure. Ahí justamente lo estoy enviando aquí al chat, ¿sí? Y quienes estén en el grupo de WhatsApp de nuestra comunidad, de nuestra comunidad de Masterclass, ahí también lo compartiremos. Para quienes quieran unirse a nuestra comunidad de Masterclass, les voy a dejar también el link para que puedan estar ahí al tanto de las siguientes masterclass libres que dictaremos y de la información que iremos brindando respecto a este curso que inicia ahora en junio. Enseguida la comparto. Enseguida les comparto el link, copiar el enlace. Ujú. Ahí también estoy dejando el enlace para que puedan ingresar también al grupo de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Les agradecería si pueden por ahí encender su cámara para una fotito final. Estaría muy lindo poder compartir una foto en las redes
con quienes han participado hoy. Si por ahí pueden encender sus cámaras, les agradecería mucho. Ahí están apareciendo algunos, muchas gracias. Hola Juan, gusto saludarte. Jocelyn, gusto saludarte también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rosa, gusto saludarte. Ajá. Siempre Guillermo. Caramba, siempre es grato reencontrarnos aquí con, con gente conocida con la que hemos compartido o venimos compartiendo también muchas actividades. Alfonso, Patricia, Catherine. Muy bien, entonces vamos con la fotito. Ahí va, a la una, a las dos y a las tres. Listo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes como siempre. Nos estamos encontrando en la próxima reunión. Ya nos estaremos comunicando en las redes y por el grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, que tengan buenas noches y buen descanso para todos. Nos vemos. Buenas noches, Que estén gracias. bien. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Buen descanso.